A los 17 años trabajaba como repartidor de pizzas para una pizzería local. Ya había estado entregando pizzas durante meses en mi primer carro, un Toyota viejo y barato, perfecto para moverme por la ciudad. Era una noche de viernes o sábado, trabajando el turno de cierre hasta las 12 a.m., ya que la pizzería abría más tarde los fines de semana. Era tarde, pasadas las 11, cuando mi jefe, a quien llamaré Mario, me dio los detalles de las entregas para casas y sus pedidos. Teníamos un pedido para una pizza destinada a una mujer llamada Carla. Irónicamente, era un trayecto inusualmente largo, alrededor de 15 minutos, ya que la mayoría de los pedidos eran locales, a unos 5 minutos de distancia en promedio. Esperaba una mejor propina por esta razón. Llevé la pizza a mi carro y me fui, escuchando mi lista de reproducción habitual en el camino. Llegué al bloque de la dirección, estacioné frente a la casa, y noté que era de tamaño pequeño, como la mayoría de las casas en la zona. Parecía ser una zona de ingresos más bajos. Las luces estaban encendidas en una de las habitaciones en el primer piso. Me acercaba a la puerta cuando, de repente, una mujer gritó desde una ventana de la casa de al lado diciendo: «Disculpe, esa pizza es para nosotros. Dimos la dirección equivocada». Así que caminé hacia la puerta frontal de la casa correcta y vi que el timbre estaba roto. Abrí la puerta de tormenta y luego golpeé fuerte en la puerta principal. No hubo respuesta durante unos buenos 30 segundos, así que golpeé de nuevo y escuché la voz de una mujer al otro lado gritando: «Un segundo», pero aún así tardaron una eternidad en abrir la puerta. Pasó otro minuto antes de que finalmente abrieran, y una mujer de unos 40 años me respondió. De inmediato me sonrió y me miró de pies a cabeza de manera coqueta, como si me estuviera evaluando. Dijo en voz alta: «Paulo, ven a ver qué guapo es el chico de la entrega». Otra mujer de la misma edad aproximadamente se acercó a la puerta y hizo lo mismo. En ese momento sentí que mis mejillas se ponían rojas, ya que era un poco tímido con las mujeres mayores. La mujer que abrió la puerta, a quien asumiré que era Carla, me preguntó a qué hora terminaba mi trabajo. Fue entonces cuando comencé a ponerme nervioso, porque no era bueno para coquetear con mujeres a esa edad. Dije que esta probablemente sería mi última entrega, y una de las mujeres me preguntó si quería entrar y tomar algo de vino con ellas. Sabía que mis amigos se burlarían de mí para siempre si desperdiciaba esta oportunidad, así que dije: «Sí, claro». Me preguntaron cuántos años tenía y dije que 21, y una de ellas dijo que no les importaba si era menor de 21. Me dijeron que me sentara en el sofá, así que lo hice. Ambas se sentaron a cada lado mío. Toda esta situación me parecía demasiado buena para ser verdad, ya que nunca me había pasado algo así. Tenía la sensación de que ambas mujeres ya estaban bastante borrachas. Desde aquí ambas mujeres coquetearon mucho conmigo, comentando sobre mis hoyuelos, diciendo lo lindo que era mi comportamiento tímido y cosas por el estilo. Estaba bebiendo un poco de vino, pretendiendo que no me disgustaba porque en realidad no bebía vino a esa edad. La mujer llamada Luana comenzó a decir que querían mostrarme algo en el sótano. Reí y pregunté qué era. Ambas rieron y dijeron que era una sorpresa. Querían que bajara primero. Honestamente tenía mi propia fantasía sobre lo que iba a suceder en el sótano, pero desafortunadamente no estaba ni cerca de eso. Caminé lentamente hacia la entrada del sótano y miré hacia abajo en la oscuridad. Miré hacia atrás y noté que ya no estaban riendo. Tenían estas caras en blanco, solo hasta que me vieron mirarlas y comenzaron a reír y sonreír de nuevo. Dije en voz firme: «¿Qué hay abajo?». Dijeron casi al unísono: «Es una sorpresa». Comencé a bajar lentamente al sótano preguntando dónde estaba el interruptor de la luz. Una de ellas dijo que dejara las luces apagadas. Esta parte no la recuerdo al 100%, pero estaba mirando hacia el sótano y pensé que vi algo moverse, como un brazo o una mano de una persona. Me volví y vi a las dos mujeres acercándose sigilosamente a la puerta, y rápidamente salí del sótano y cerré la puerta. Les dije que necesitaba el dinero por la pizza, y nervioso caminé alrededor de ellas hacia la puerta principal. Fue entonces cuando vi al enorme hombre, de pie en la entrada de una habitación adyacente, probablemente la cocina. Sus 5 palabras se quedaron conmigo todos estos años. Dijo: «Vamos a hacer esto fácil». Me volví hacia la puerta y dije: «La pizza es gratis». Corrí para abrirla y la cerré detrás de mí solo para escucharla abrirse segundos después. Entré en mi auto cerrando la puerta primero.
y ese hombre ya estaba afuera de mi ventana del lado del pasajero, mirando hacia adentro. Intentó abrir la puerta y luego golpeó el vidrio. Puse el auto en marcha y me fui de allí sin mirar atrás. Regresé al trabajo y le conté a mi jefe lo que sucedió y por qué volví sin entregar nada. Él y los demás estaban en shock. Llamé al número no emergencia para informar lo sucedido, solo por si acaso hubiera algo más que debía informarse en esa dirección. La policía sabría que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa. Lo que sea que me estuviera esperando en esa trampa, gracias a Dios no descubrí lo que era. Esto sucedió cuando... Esta es la historia de mi última entrega de pizza. Lo creas o no, en realidad disfrutaba bastante el trabajo. El 90% de las personas que abrían la puerta a su repartidor de pizza estaban felices de verlos, y todo lo que tenía que hacer para recibir una buena propina era ser rápido y simplemente agradable con ellos, deseándoles una buena noche o lo que sea. Una de mis mejores tácticas era preguntar, ¿qué pizza pediste?, aunque supiera muy bien cuál era su pedido. No importaba lo que dijeran, siempre respondía, hombre, suena delicioso. Tal vez tenga que probar tu elección de ingredientes cuando tenga mi descanso. Pequeños cumplidos como ese iban a la larga con algunas personas, pero una actitud soleada solo me falló tal vez media docena de veces entre cientos de entregas. Cada vez antes de golpear la puerta o tocar el timbre, pensaba en cosas positivas, ponía una sonrisa genuina en mi rostro y, presto, recibía la propina. Sin embargo, solo tomó una experiencia negativa antes de comenzar a cuestionarme si estaba en la línea de trabajo correcta. Era una noche de viernes ocupada y cuando entré a la tienda de inmediato me enfrenté a 3 pedidos. Los 2 primeros salieron sin problemas y estaba justo a tiempo para entregar el tercero, el pedido final. Así que llegué, tomé mi bolsa de entregas y caminé hacia la puerta. No había timbre que pudiera distinguir, así que simplemente golpeé la puerta hasta que escuché pasos del otro lado. Cuando la puerta se abrió, había un tipo de unos 40 o 50 años que no parecía muy feliz de verme. Y no solo no parecía feliz de verme, sino que preguntó quién demonios era yo. Esto me pareció una pregunta extraña. Llevaba una gorra con un pequeño logo de pizza y una camisa también con un pequeño logo de pizza. Además, sostenía 2 cajas grandes de pizza. El hecho de que este tipo sintiera la necesidad de preguntar quién demonios era yo, hacía que fuera muy difícil no dar alguna respuesta sarcástica. A pesar de eso, solo sonreí, y le dije de manera ligeramente incómoda, ¿alguien ordenó una pizza? Este tipo me mira fijamente por un segundo y dice, espera de manera paciente. Luego cierra un poco la puerta y escucho pasos alejándose de la puerta, presumiblemente el tipo yendo a buscar a la persona que ordenó la pizza. Estaba un poco preocupado de que quizás, no sé, un niño había hecho el pedido sin permiso o algo así. Si ese fuera el caso, papá estaba molesto y probablemente no me daría mucha propina, y en el peor de los casos me enviaría de vuelta al lugar de la pizza después de negarse a pagar. No sería lo peor del mundo, ya que nuestro jefe generalmente nos permitía comer cualquier cosa que iba a desperdiciarse. También sabía que las notas del pedido decían algo sobre bacon extra, y a quién no le gusta el bacon extra. De repente escucho al tipo regresar y no he escuchado ninguna discusión sobre una entrega inesperada o lo que sea. Así que simplemente me preparo para la entrega. Pero cuando abre la puerta, no veo dinero en su mano. De hecho, tiene una mano firmemente detrás de la espalda, como si estuviera sosteniendo algo que no quiere que vea. Inmediatamente comienzo a ponerme nervioso. El tipo no parece más feliz de verme, y de repente comienza a hacerme todo tipo de preguntas personales de una manera realmente confrontativa. Dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama el lugar de pizza? Y le respondo. Luego comienza a mirar por encima de mi hombro y pregunta, ¿es ese tu auto allí? Le dije que sí, y que lo estacioné rápidamente para entregar sus pizzas, y que si hubo algún malentendido lo siento y simplemente me iré. Tenía los ojos donde tenía la mano escondida detrás de la espalda todo el tiempo pensando, por favor, que no esté sosteniendo una pistola. Por favor, que no esté sosteniendo una pistola. Me preguntó una vez más cuál era mi nombre y le dije. Entonces, movió la mano desde detrás de su espalda. Estaba sosteniendo una pistola y apuntándome directamente a la cabeza.
Dejé caer las pizzas y retrocedí tan rápido que caí hacia atrás del porche del tipo. Después de caer, él estaba directamente en mi cara, poniendo la boca del arma justo en mi cabeza diciendo, ¿crees que soy estúpido o algo así, hermano? ¿Realmente crees que soy tan estúpido? Fue como si la supervivencia tomara el control. Simplemente me quedé perfectamente quieto y respondí cada pregunta que me lanzó, por más retóricas que fueran. Estaba furioso, listo para jalar el gatillo en cualquier momento, y todo el tiempo me estaba regañando. Yo solo respondía, no, no eres estúpido. No tengo idea de lo que está pasando ahora mismo, solo soy el repartidor de pizza. Solo soy el repartidor de pizza. Recuerdo haber dicho esa última parte y cómo lo enfureció aún más. Gritó, el repartidor de pizza, mi trasero, antes de retroceder con la pistola y golpearme en la frente justo encima del ojo. Dolió tanto que pude sentir la sangre antes de verla, como una sensación tibia y hormigueante alrededor de donde me golpeó. Me hizo preguntarme si dolería ser disparado en la cara. ¿Se sentiría como ser golpeado por un tren de carga? ¿O mi mundo se volvería completamente negro y simplemente no habría nada más que sentir? Suena oscuro, pero recuerdo pensar que probablemente sería lo primero, que iba a morir porque algún esquizofrénico violento había dejado sus medicamentos y que iba a doler más que cualquier cosa que hubiera sentido antes en mi corta y sin sentido vida. Pero no me disparó. En su lugar me hizo una pregunta que me confundió aún más, pero de alguna manera hizo que todo tuviera sentido de repente. Me preguntó, mientras trataba de evitar que la sangre bloqueara completamente mi ojo, ¿estás buscando a mi esposa? No, estoy tratando de expresarlo de manera amable para las personas en casa, y le doy otra de esas respuestas impulsadas por la supervivencia. No, lo juro, solo soy el repartidor de pizza, rezando para que esa última parte no lo volviera a enojar. Afortunadamente no lo hizo, porque parecía demasiado enfocado en hacerme muchas preguntas para las que no tenía respuestas. Me preguntó desde dónde la conocí hasta cómo me llama en sus contactos. Este tipo estaba completamente convencido de que su esposa me estaba engañando a mí, de todas las personas, un simple chico de entrega con granos en la cara. Seguí negándolo una y otra vez, temblando y lagrimeando, esperando que el tipo simplemente perdiera la cabeza y me disparara. Pero no lo hizo. No creo que fuera porque me creía. No creo que alguna vez haya pensado que yo estaba con su esposa, y digo eso por la forma en que sonrió cuando vio lo asustado que estaba. Fue una sonrisa de pura satisfacción. Recuerdo sentir una oleada abrumadora de alivio cuando se levantó y comenzó a alejarse de mí. Quería levantarme y correr, pero por alguna razón, lo único que pude hacer fue quedarme perfectamente quieto y mirarlo, como si moverme pudiera cambiar su opinión o algo así. Agarró las 2 cajas de pizza y las lanzó fuera de su porche en la dirección de mi auto antes de decir algo como, «Quita tu trasero de mi propiedad». Agarré ambas tratando de que no se derramara ninguna pizza, y mientras caminaba hacia mi auto, escuché al tipo decir, «Vuelves por aquí otra vez, te mato». Lo primero que hice al regresar a la pizzería fue agarrar la nota de entrega, que siempre estaba engrampada a una de las cajas sin un orden particular. Quería asegurarme de tener la dirección y el número de teléfono del tipo a mano para cuando llamara a la policía, obviamente. Pero al sacar la nota del cartón, y antes de deslizarla en mi bolsillo, volví a mirar las notas de entrega que habían sido garabateadas en la parte inferior. Decía, 2 veces bacon extra, 2 veces salchicha extra y una roja, necesidad ASAP, emergencia. Y ahí fue cuando entendí. La esposa de este tipo no había ordenado una pizza. Ella había ordenado la emergencia policial de doble bacon y extra salchicha lo antes posible. No era la forma más respetuosa de referirse a la policía, pero bastante inteligente dadas las circunstancias que estoy asumiendo eran riesgosas. Y una vez que lo entendí, entré y le dije a mi jefe que necesitábamos llamar al 911. No por mí, sino por la mujer que podría terminar siendo asesinada si no conseguíamos a alguien lo más rápido posible. Y el tipo obviamente estaba sufriendo algún tipo de episodio maníaco o frenético, y combinado con lo que sospecho era un rasgo sádico, quienquiera que estuviera compartiendo esa casa con él no estaba en un lugar seguro. La policía vino a mi departamento unos días después para hacerme algunas preguntas, pero aparte de eso, nunca supe nada más al respecto. No sé qué le pasó al tipo, qué pasó con la chica. Solo sé que no quería entregar más pizzas después de eso, y antes de que la gente empiece a decir, «Oh, vaya, te retiraste después de una mala experiencia»,
Definitivamente no fue solo una mala experiencia. Sí, la mayoría de las interacciones fueron positivas, pero solo se necesita una llamada psicópata para cambiar o terminar tu vida, si eres ese repartidor de pizzas desafortunado que simplemente elige su pedido. Si ese tipo estuviera un poco más enojado, si pareciera un poco más mayor o más parecido al juguete boy de la esposa, si estuviera borracho, drogado o de otra manera, cualquiera de 100 cosas que podrían haberlo impulsado a jalar el gatillo, literalmente no estaría aquí para siquiera pensarlo y mucho menos escribirlo. Así que después de pensarlo mucho y duro, decidí que nunca iba a ser ese repartidor de pizzas desafortunado que terminara siendo disparado, apuñalado o arrojado fuera de la carretera por algún loco acelerado. En los años posteriores a mi renuncia, a veces leo sobre ellos, alguien siendo disparado o apuñalado porque alguien estaba tras su dinero de propina, y mi corazón sangra por cada uno de ellos porque sé que podría haber sido yo tan fácilmente. Trabajé entregando pizzas durante unos 18 meses, y no guardo rencor a nadie que lo haya hecho o que aún lo haga, pero fue el peor trabajo que tuve en mi vida. En primer lugar, estás siempre en el tráfico, lo cual podría no ser tan terrible en otra ciudad, pero en Ciudad de México el tráfico es literalmente lo peor. En segundo lugar, básicamente estás trabajando por propinas, o al menos eso hacía yo cuando hacía entregas. Así que a menos que seas del tipo extrovertido y complaciente te espera un viaje difícil. Pero en tercer lugar, y la razón más grande por la que llegué a odiar entregar pizzas, fueron las personas. Tal vez eso sea diferente para las personas en otras ciudades. Tal vez debería mudarme a algún lugar donde la gente sonría, deje propina o se moleste en mirarte a los ojos mientras te arrebatan la caja de las manos. Supongo que suena un poco amargado de mi parte, pero tuve demasiadas experiencias con personas groseras, que no dejaban propina y te lanzaban miradas despectivas al cerrar la puerta, como para alejarme de ese trabajo con una opinión favorable de la humanidad. Pero luego estaban las entregas que hacían que todas esas personas groseras parecieran angelicales. Había escuchado historias de entregas de pesadilla, de repartidores siendo robados, de repartidores a los que dispararon después de meterse en el vecindario equivocado, de repartidores entregando pizzas en fiestas sospechosas donde la propina consistía en ofrecerles una calada de una pipa de crack. Y esas son historias francamente menos aterradoras de las que he escuchado. También había historias mucho peores. Pero afortunadamente para mí, todas esas historias se quedaron solo en historias durante mucho tiempo, hasta que me encontré con mi propia entrega de pesadilla. No creo que estuviera en peligro real, al menos nada que no pudiera manejar si las cosas se volvían físicas. Ciertamente no voy a pretender que esto fue más aterrador o más peligroso que el repartidor al que le rozaron la cabeza con una bala después de que algunos chicos intentaron robarle la propina. Pero aún así, si alguna vez hubo una entrega que me hizo querer renunciar en el acto fue esta. Así que terminé trabajando en lo que fue una tranquila noche de jueves, simplemente pasando el rato en la tienda y haciendo tal vez 2 entregas por hora. Luego recibí una entrega que me llevó hasta un barrio con una casa grande, y terminé estacionándome afuera de esta gran y bonita casa. Supongo que eso es otra gran cosa con la entrega de pizzas, ya que a todos les encanta una buena pizza, o casi todos de todos modos, nunca sabes realmente qué tipo de lugar o qué tipo de personas esperar. No crecí en Ciudad de México, y aunque conocía bastante bien la ciudad, no era como si tuviera la sensación de cada barrio completamente controlada solo con leerlo, a diferencia de algunos de los otros repartidores. De todos modos, llego, tomo la pizza, camino hacia la puerta y presiono el timbre. Segundos después, este tipo enorme abre la puerta. Un tipo con una apariencia muy amigable, llevando gafas y un suéter. Pero juro que parecía que podría aplastar mi cráneo entero con una mano, como si el Big Show de la lucha libre fuera un maestro de escuela o algo así. Me ve, sonríe y luego dice algo así como: «Hola, muchas gracias, estoy un poco ocupado en este momento y las pizzas son para mi madre, que no se siente muy bien en este momento. Así que, si subes y las colocas al lado de su cama, habrá una buena propina para ti». Siempre me dijeron que no debía entrar en la casa o el apartamento de una persona, algo sobre un problema de responsabilidad, pero tampoco era de los que rechazaban unas cuantas monedas extras haciendo un pequeño favor o yendo más allá.
siempre que no me costara tiempo o dinero. Así que, en lugar de rechazar al tipo, simplemente le pregunté en qué dirección estaba la habitación de su madre, y luego subí las escaleras con la caja de pizza en la mano. Llego al segundo piso, encuentro la habitación de la que hablaba el tipo y luego toco la puerta, no para sorprender a nadie, sino para decir algo como: «Oye, soy el chico de la pizza, ¿puedo entrar?». Pero no hubo respuesta. Supuse que la madre del tipo era mayor, quizás incluso un poco sorda, pero lo más probable es que estuviera durmiendo, si es que estaba mal como él decía. Entonces, en lugar de simplemente dejar la pizza junto a la puerta y perder posiblemente una propina, tomé el picaporte de la puerta y empecé a abrirla lentamente. Obviamente, el plan era simplemente entrar, colocar la pizza en algún lugar sólido y luego salir sin despertar al tipo. Pero eso no fue lo que sucedió en absoluto, y lo supe solo después de estar completamente dentro de la habitación, de donde provenía el olor, y cuando lo descubrí, me detuve en seco. Todos estos pequeños ambientadores, como los que tenía mi tía en su auto, colgaban del techo por sus pequeños lazos. Debían de haber al menos 50 o más, balanceándose suavemente como un móvil gigante de cuna. No tenía idea de qué enfermedad tenía la madre, pero debía de ser bastante grave para necesitar todos esos ambientadores. A medida que me acercaba al tocador al lado de la habitación y lanzaba una mirada a la cama, me di cuenta de que la madre de este tipo no estaba enferma en absoluto, estaba muerta. Esta no fue la primera vez que vi un cadáver, pero los otros dos habían sido en velorios o funerales, ya sabes, donde el cuerpo está vestido con un montón de maquillaje y todo eso. Hacen que los muertos parezcan que están durmiendo, pacíficos, pero la muerte no es pacífica ni digna en absoluto. Esta mujer parecía que había muerto con dolor, con los ojos bien abiertos y la mandíbula ligeramente abierta, como si estuviera jadeando por respirar cuando llegó el final. Lo extraño fue que reaccioné casi como si todavía estuviera tratando de no despertarla, o al menos eso es lo que parece al mirar hacia atrás. No hice ruido, no dejé caer la caja de pizza ni salí corriendo de la habitación. Estaba demasiado horrorizado por la expresión en el rostro de esta mujer, y también por la realización de que todos esos ambientadores no eran para su beneficio, sino para el beneficio de su hijo. Debe haber sabido que ella estaba muerta. Eso está claro para mí ahora. Pero allí, en la habitación con olor extraño, creo que una parte de mi cerebro simplemente se apagó tan pronto como vi el cuerpo de la mujer. Y con eso, me refiero a que no asumí automáticamente que este tipo sabía que su madre estaba muerta. Después de todo, ¿quién demonios ordena una pizza para su madre muerta? Recuerdo poner la pizza y luego dar la vuelta para salir de la habitación mientras pensaba para mí mismo: Dios mío, voy a tener que decirle a este tipo que su madre falleció. Luego, me embargó una pizca de culpa porque no quería estar involucrado. Todo lo que quería hacer era entregar la pizza, recibir mi propina y largarme. No tenía en mí la capacidad de ser la única fuente de consuelo de este tipo después de recibir la peor noticia posible. Sé que suena mal por mi parte pensar así, pero supongo que la situación pasó de 0 a 100 en pocos segundos, y mi reacción instintiva fue querer irme de allí. Estoy seguro de que la tuya también lo habría sido. De todos modos, estoy saliendo de la habitación con 1000 pensamientos por minuto cuando veo al tipo subiendo las escaleras. No sé cómo voy a decirlo, y el tipo comienza a hablar antes de que pueda expresarlo. Me agradece por la entrega, diciendo algo sobre lo ocupado que ha estado en el trabajo y cómo su madre es quisquillosa para comer, así que no comería lo que él había traído. Luego me preguntó si su madre me causó algún problema cuando fui a dejar la pizza. Tartamudeé algo así como un no, y me moví hasta encontrar tanto las palabras como el valor para decirle a este tipo que su madre estaba muerta. Intenté expresarlo lo más delicadamente posible, rodeando todo el asunto con disculpas, condolencias y todo eso. Pero en lugar de correr hacia la habitación para verificar o aceptar lo que probablemente había sido esperado durante mucho tiempo, me miró con confusión y me dijo: madre no está muerta, solo se siente mal. Seguí diciendo: lo siento mucho, lo siento muchísimo. Y él entró en la habitación de su madre. Comencé a sentirme emocional de nuevo. La angustia volvió porque estaba a punto de presenciar algo privado, algo sagrado incluso. Quería salir corriendo de la casa y nunca mirar atrás, olvidar la propina y simplemente dejar a este tipo con su dolor. Pero luego, juro por Dios, el tipo comienza a hablar con su madre en un tono elevado.
como si ella simplemente fuera sorda, no muerta. Dice algo como, «Madre, ¿estás bien?». Y para ese momento, sigo pensando que este tipo es simplemente un pobre tipo que está a punto de recibir la peor noticia de su vida. Le hace la pregunta, luego hace una pausa y luego comienza a responderle como si ella estuviera realmente hablando. Dice algo como, «Bueno, eso es lo que le dije, pero él piensa que te has ido». Y luego suelta una pequeña risita, como si todo estuviera bien. Juro que sentí que el color se desvanecía de mi rostro mientras todas las piezas empezaban a encajar para mí. Y cuando lo hicieron, juro que nunca he sentido nada igual en toda mi vida. Si pensaba que quería salir corriendo de allí antes, después de esa realización, estaba listo para lanzarme por una ventana solo para alejarme de este tipo y su madre muerta. No estoy tratando de decir que era algún psicópata al estilo Norman Bates a punto de ponerse la ropa de su madre y asesinar gente. Quiero decir, perder a tus seres queridos de esa manera. No puedo ni siquiera imaginar el dolor abrumador que debe desencadenar. Pero independientemente de la situación de este tipo, simplemente no quería ser parte de eso. Me sentía mal por él. Realmente mal por él, pero al mismo tiempo, definitivamente no estaba en el estado mental correcto. No sé si eso lo hacía peligroso o no. Todavía no lo sé hasta el día de hoy, para ser honesto. Pero no iba a quedarme y correr ese riesgo. Ya había un cadáver en la casa, no quería ser el segundo, ¿sabes? Entonces, como estaba diciendo, el tipo habló con su madre muerta y aparentemente la escuchó hablar de vuelta como si todo estuviera bien. Recuerdo mantenerlo lo más educado posible mientras le decía al tipo que me iba. Había abandonado por completo la idea de obtener cualquier tipo de propina. Mi prioridad principal era simplemente salir de allí. Pero luego, mientras me acercaba a las escaleras y a la puerta principal en la parte inferior, el tipo me dice, ¿no quieres quedarte y ayudar a alimentarla? No tenía idea de qué decir ante eso, honestamente, pero tampoco quería simplemente irme y arriesgarme a enfadar al tipo. Recuerdo quedarme allí mirándolo completamente atónito. Supongo que mi expresión traicionó lo que quería decir porque al intercambiar miradas, la cara del tipo pasó de alegre a bueno. No alegre. No parecía enojado tanto como parecía insultado, realmente insultado. Supongo que eso es probablemente lo mismo, pero no me gritó ni me atacó. Simplemente me miró con una expresión desaprobadora antes de finalmente hablar. Si no te quedas a alimentarla, no habrá propina para ti. Cuando le dije que lo sentía por la confusión, pero que tenía que irme porque tenía otras entregas que hacer, recuerdo tartamudear algo así como, lo siento mucho, pero tengo que irme. Y él respondió, oh, creo que es mejor que te vayas. Cuando volví a la pizzería, mi jefe y mis compañeros de trabajo sabían que algo había sucedido. Supongo que todavía estaba blanco como un papel o parecía que había visto un fantasma o algo así. Supongo que en cierto sentido lo había hecho. Les conté la historia con todo detalle. Luego le dije a mi jefe que no iba a entregar nada más a esa casa. Lo aprobó y puso la dirección en una lista negra por completo. Era un buen jefe en ese sentido. Nunca toleraba amenazas ni comportamientos agresivos hacia sus repartidores o personal. Supongo que lo que sucedió no cubría realmente amenazas o comportamientos agresivos, pero no iba a enviar a alguien de vuelta allí, sin importar cuánta propina ofreciera ese tipo. Terminamos llamando a la policía, obviamente, no para meter al tipo en problemas ni nada por el estilo, sino porque sabíamos que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de episodio de salud mental estaba atravesando el tipo, pero estoy seguro de que eso lo causó. No sé cómo voy a reaccionar cuando mi madre fallezca. Si es después de una larga enfermedad, como le sucedió a un amigo mío, entonces supongo que estaré preparado para ello. O sea, tendré que estar preparado para ello. Pero si muere de repente, si está allí un minuto y se va al siguiente, pensar en eso me da una especie de ventana a la mentalidad de ese tipo. Y lo que más me asusta de todo es que puedo entender un poco por qué lo hizo. Amaba a su madre y simplemente no estaba mentalmente listo para dejarla ir todavía. Y honestamente no estoy seguro de que alguna vez estemos listos para decir adiós a la mujer que nos trajo al mundo para empezar. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 14 años y acababa de empezar a hacer de niñera para la familia Hernández en mi vecindario. Tenían 2 niños, un niño de 10 años en ese momento y una niña de 8.
Eran niños geniales para cuidar, se llevaban bien sin pelear y siempre hacían lo que les pedía sin quejarse. Antes de contar lo que pasó, les daré un poco de información de fondo sobre la casa de esta familia para que entiendan por qué estaba tan asustada. La casa está situada bastante atrás en mi vecindario, en una pequeña calle lateral fuera de la carretera principal que atraviesa el vecindario. Las casas forman un callejón sin salida, así que no hay mucho tráfico en esta calle. Por lo general, las únicas personas que entran al callejón son el cartero y los que viven en las otras 3 casas del callejón. Esta calle en sí no es muy larga. Solo hay 3 casas a cada lado que no están en el callejón. A pesar de estar en un vecindario grande, la calle donde está esta casa es muy tranquila. Si no vivieras en el vecindario, es posible que ni sepas que existe. Era una noche de viernes de otoño. Estoy bastante segura de que era a finales de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias. Llegué a la casa alrededor de las 6 p.m. Los niños ya estaban sentados cenando cuando llegué, y los padres me dijeron que esperaban estar en casa alrededor de la medianoche. También hicieron una broma sobre cómo los niños tenían toda la calle para ellos, ya que las otras familias que vivían allí estaban fuera de la ciudad por Acción de Gracias. Después de cenar, los niños salieron a jugar en el callejón y recuerdo haber cerrado con llave la puerta principal y llevar la llave de la casa afuera conmigo. Los niños anduvieron en sus patinetas durante aproximadamente 1 hora. Por alguna razón, me sentía muy nerviosa mientras los niños jugaban afuera. Atribuí este sentimiento a saber que estábamos solos en la calle, ya que todos los demás estaban fuera de la ciudad. Después de que los niños terminaron de jugar afuera, entramos para jugar en el sótano. Recuerdo cerrar con llave la puerta principal una vez que estábamos de vuelta adentro, y dejar la llave en la encimera de la cocina. Luego revisé la puerta antes de bajar al sótano. Estaba muy atenta a revisar las puertas, porque había visto muchas películas de terror en las que la niñera olvida cerrar la puerta, y luego algún asesino loco entra en la casa, y etcétera. Mientras los niños jugaban en el sótano, volví a sentir esa sensación inquietante. No sentía que nos estuvieran observando. Era más como cuando sabes que algo va a aparecer en una película de miedo, y estás anticipando eso en el borde de tu asiento con la tensión en su punto máximo. Esta sensación me acompañó durante todo el tiempo que estuvimos en el sótano, pero nuevamente lo atribuí a saber que toda la calle estaba vacía. Cuando el reloj marcó las 10, era hora de que los niños fueran a la cama. Subimos al piso superior de la casa, donde están los dormitorios de los niños. La casa está diseñada de modo que, al abrir la puerta principal y entrar, te encuentras en el vestíbulo con las escaleras que van directamente frente a ti para subir al piso superior. Si estás parado en el vestíbulo, puedes ver todo el camino hasta las escaleras, el baño y el piso superior. Los niños estaban en el baño cepillándose los dientes y todos escuchamos un automóvil llegar a su entrada. Pensé que eran sus padres regresando muy temprano y esperaba escuchar que la puerta del garaje se abría, pero ese sonido nunca llegó. Fui a la habitación de la niña y miré por la ventana. Había un automóvil encendido en la entrada y un hombre dentro, pero los faros estaban apagados a pesar de ser las 10 p.m. y estar completamente oscuro afuera. Pensé que era alguien que se había perdido en nuestro vecindario y simplemente estaba usando la entrada para detenerse y orientarse antes de volver a la carretera. Salí de la habitación de la niña y regresé al baño donde estaban los niños. De repente, escuché un golpe en la puerta principal. Me di la vuelta y vi a un hombre de pie en la puerta sosteniendo una caja de pizza. Hay 2 ventanas largas a cada lado de su puerta principal, así que tengo una vista clara de este tipo, y sé que él tiene una vista clara de nosotros. Inmediatamente sentí esa sensación inquietante. Normalmente habría bajado para ver qué quería este tipo. Tal vez tenía la dirección equivocada y podría señalarle la dirección correcta, pero esa vocecita en mi cabeza gritaba: «No vayas abajo, no abras esa puerta». Además, el tipo no parecía ser un repartidor de pizza legítimo. Normalmente llevarían un uniforme o un sombrero con el logo de la empresa, algo así. Este tipo simplemente parecía extraño, como de unos 30 a 40 años, desalineado con una camisa arrugada y unos pantalones sucios y rasgados. Llevaba una gorra de béisbol negra y desgastada que le cubría mucho los ojos, y tenía una sonrisa muy agresiva. Pensé que los dientes de este tipo se romperían porque los estaba apretando con fuerza. En este punto, los niños lo notaron y comenzaron a preguntar por qué estaba allí.
si debían abrir la puerta, etc. Les dije que no y les pedí que fueran a sus habitaciones y se acostaran. El niño fue a su habitación y llevé a la niña a la suya. Miré por la ventana del frente al auto nuevamente. Noté que el auto no tenía uno de esos letreros de entrega de pizza en la parte superior, que todas las compañías de pizza en mi ciudad requerían que tuvieran los repartidores. Ahora estaba realmente segura de que este tipo no era un legítimo repartidor de pizza. La niña se metió en la cama y salí de su habitación. Me senté en la parte superior de las escaleras para poder vigilar a este tipo. Traté de mantener la calma para no asustar a los niños, aunque por dentro estaba temblando. Todavía estaba parado en la puerta sosteniendo la caja de pizza en una mano y sonriendo con fuerza, como si pensara que sus dientes se romperían. En este punto, los niños se habían ido a sus habitaciones y el tipo seguía parado en la puerta. Sin soltar la sonrisa, comenzó a mover el picaporte de la puerta de manera bastante agresiva mientras seguía sonriendo. En ese momento, agradecí a Dios que fuera tan psicótica al asegurarme de que la puerta principal estuviera cerrada con llave. Dejó de mover el picaporte y continuó mirándome. Si estuviera en esta situación ahora, probablemente habría llamado a la policía de inmediato, pero siendo solo una niñera de 14 años y bastante nueva en esto, estaba paralizada por el miedo. Sentía que si apartaba la mirada de él por un segundo, y luego volvía a mirar, estaría de pie al pie de las escaleras. Después de unos 5 minutos más de este enfrentamiento, literalmente comienza a retroceder hacia atrás desde el porche sin dejar de mirarme. Entró marcha atrás hacia su auto mientras aún me miraba fijamente. Fui a la habitación de los padres, que también tiene vista a la entrada. Me arrodillé frente a la ventana y miré. Esperaba ver a este tipo subirse a su auto. No, el tipo no estaba en ninguna parte, pero el auto todavía estaba allí. Así que volví a mi puesto en la parte superior de las escaleras, medio esperando verlo nuevamente en la puerta o, peor aún, parado al pie de las escaleras. Pero no lo vi en ningún lado después de unos 20 minutos. Escuché que el auto arrancaba y corrí de nuevo a la habitación de los padres. Me arrodillé frente a la ventana y noté que el auto y el conductor se ponían en marcha. Y el tipo seguía sonriendo. Además, no encendió los faros. Retrocedió lentamente fuera de la entrada, sonriendo todo el tiempo. Justo antes de irse giró la cabeza y, juro por Dios, hizo contacto visual directo conmigo de nuevo. Aunque no podía ver sus ojos por la gorra, sabía que me estaba mirando directamente. Esto fue perturbador porque él realmente no sabía dónde estaba en la casa. La habitación de los padres está en la ventana más a la derecha si miras la casa desde afuera. Las luces en la habitación de los padres estaban apagadas y yo estaba de rodillas. Así que la única parte de mí que podría estar potencialmente visible era la parte superior de mi cabeza, mis ojos y mi nariz. Pero también era completamente oscuro afuera. Él no tenía los faros encendidos, y era completamente oscuro en la habitación de los padres, así que dudo que realmente fuera visible. Además, no pasó tiempo escudriñando las ventanas. Su cabeza literalmente se giró hacia donde estaba. Fue como si pudiera sentir que lo estaba mirando. Después de tener tiempo para calmarme y recogerme, comencé a repasar lo que acababa de suceder y llegué a las siguientes conclusiones. Este tipo no era un repartidor de pizza. No llevaba uniforme. Actuaba como si estuviera poseído o algo así. Su auto no tenía marcas. Esos 20 minutos o así entre cuando retrocedió del porche hasta que se subió al auto, probablemente los pasó caminando alrededor de la casa y revisando todas las puertas para tratar de entrar. Tenía intenciones maliciosas, tal vez quería robar la casa, tal vez quería hacer algo más siniestro conmigo o los niños. De cualquier manera, este tipo era malas noticias, y estoy contenta de haber confiado en la voz en mi cabeza. Creo que probablemente encontró alguna caja de pizza y trató de hacerse pasar por un repartidor de pizza para que le abriera la puerta y así atacar. Todavía hay algunas partes de la historia que me confunden. Si realmente quería entrar en la casa, ¿por qué no encontró una roca, un ladrillo o algo más para arrojar a través de la ventana? Me alegra que no lo haya hecho, pero pensé que era un poco extraño que revisara las manijas de las puertas y luego renunciara después de descubrir que todas estaban cerradas con llave. Tal vez sintió que hacer algo que hiciera mucho ruido lo alertaría, y así podría intentar entrar de manera más sutil para sorprenderme desprevenida. ¿Por qué retrocedió del porche? ¿Fue solo para mantener el contacto visual y así intimidarme? ¿Este tipo simplemente estaba loco?
¿Por qué no me sentí tan inquieta al principio de la noche antes de que este tipo apareciera? Estuvo observando la casa y esperando a que los niños se fueran a la cama y yo estuviera desprevenida antes de intentar entrar en la casa. ¿Cómo supo hacia dónde mirar cuando retrocedía de la entrada? ¿Por qué eligió esa casa? Especialmente dado que está en una calle muy tranquila y apartada, y tuvo que conducir bastante hacia el fondo del vecindario para llegar a la calle. Podría haber elegido otras 50 casas que tienes que pasar para llegar siquiera a la casa. La ciudad donde vivo es de clase media alta, y tiene una tasa de criminalidad muy baja, y las drogas no son realmente un problema. También estamos rodeados de otras áreas similares de clase media alta, así que dudo que esta persona estuviera drogada o fuera un vagabundo loco. Por supuesto, podría estar equivocada. Tal vez este tipo estaba drogado o simplemente era un vagabundo. O tal vez realmente era solo un repartidor de pizza perdido con algunas rarezas inquietantes. Pero lo dudo mucho. Era un repartidor de pizzas durante la universidad. Varios de mis amigos de la escuela también trabajaban allí, así que era un ambiente relajado y a veces, incluso divertido. Las entregas solían ser muy intensas hasta las 7 u 8 de la tarde, pero luego las órdenes disminuían repentinamente. Nuestra tienda aceptaba pedidos de entrega hasta las 11 y solo pedidos para llevar hasta la medianoche. Era un sábado por la noche, por lo que estaba más ocupado de lo habitual, pero después de las 9:30 ya no teníamos más pedidos. Tuvimos un cliente que recogió un pedido alrededor de las 10:15, pero no tuvimos ningún otro pedido hasta las 10:50, cuando el teléfono comenzó a sonar. «Hola, esto es Pizza Hut», dije, esperando en silencio. Pude escuchar una leve respiración en el otro lado, pero no hubo respuesta. «Hola», insistí. Finalmente una mujer comenzó a hablar. Hablaba en voz baja y su voz temblaba. Pidió una pizza pequeña de pepperoni para ser entregada a su dirección. Acepté el pedido y, justo antes de colgar, algo dentro de mí me hizo preguntar si estaba bien. Había algo extraño en la forma en que hablaba. Ella dijo que estaba bien y colgó. Envié el pedido y 15 minutos después salí a la carretera. La casa estaba a un par de cuadras de distancia y no había otros autos en la carretera, así que llegué allí en pocos minutos. Mientras conducía por su entrada y estacionaba, vi una luz intensa que provenía del garaje, donde estaba la puerta principal de la casa. Tomé la pizza y el recibo, y al mirar hacia atrás, vi que la luz parpadeaba constantemente, como si alguien estuviera caminando frente a ella. Rodeé el garaje y me di cuenta de que la luz provenía del interior de la casa y salía por la puerta principal abierta. Subí al porche, y antes de llegar a la puerta, escuché pasos que bajaban apresuradamente unas escaleras en el interior. Luego un hombre apareció en la puerta. Era alto, corpulento y calvo, pero lo que era realmente extraño es que estaba completamente fuera de aliento. Tomaba grandes respiraciones exhaustas y le caía sudor de la cabeza. Sí, podría haber estado haciendo ejercicio, pero la expresión en su rostro lo hacía aún más inquietante. Parecía enojado y frustrado, como si no quisiera que estuviera allí. Nunca antes había visto a alguien tan infeliz de que le entregaran una pizza. Le pregunté si el pedido era correcto, ya que obviamente no era la persona que lo hizo, lo que me hizo pensar nuevamente en la mujer con la que hablé por teléfono. El hombre dijo que todo estaba bien, y justo antes de que me marchara, algo en mí me hizo preguntar si estaba bien. Dijo el total y le entregué el recibo. Pero luego dijo, «Espera, necesito mi billetera», y se fue caminando por el pasillo hacia lo que supongo que era la cocina. Mientras esperaba un momento, escuché un ruido tranquilo que provenía del interior de la casa en el piso de arriba. Era un ruido sordo, como si alguien estuviera golpeando la pared. Luego, lo escuché nuevamente, pero esta vez más fuerte. Segundos después, el hombre bajó corriendo por el pasillo. Agarró la caja de mis manos y arrojó dinero. Luego cerró la puerta de golpe en mi cara. Me quedé en shock por un segundo, escuchando los pasos del hombre corriendo hacia arriba. No podía oír mucho más, así que regresé a mi coche mientras procesaba todo. Una vez que salí de su entrada, conduje un minuto por la carretera y me detuve. Decidí que lo mejor era llamar a la policía y proporcionarles toda la información que tenía, pidiendo que solo hicieran una revisión para asegurarse de que todo estaba bien.
Cuando llegué de vuelta a la pizzería, le conté a mis amigos sobre la situación inusual. Aunque pensaron que era extraño, ninguno de ellos parecía preocupado. El resto de mi turno pasó rápido y llegué a casa a las 12:15. Poco después, recibí una llamada. Era un oficial que hizo una revisión de bienestar de la mujer que mencioné. Sin embargo, el oficial dijo que no había ninguna mujer en absoluto. Describió al hombre, pero se le permitió entrar a la casa y nunca vio a nadie más. El hombre afirmó que vivía solo y que no tenía idea de qué mujer estaba hablando. Pero yo sabía lo que escuché, que alguien más estaba en esa casa y que definitivamente era una mujer la que hizo el pedido. El hecho de que el hombre mintiera sobre cosas de las que estaba 100% seguro me hizo sentir realmente incómodo. El oficial me dijo que no había mucho más que hacer a menos que surgiera algo más. Ha pasado mucho tiempo desde que todo esto sucedió, pero todavía pienso en ello. Podría estar exagerándolo todo, pero hay una gran parte de mí que no lo cree así. Hacía entregas desde el restaurante de mis padres cuando estaba en la escuela secundaria. Acababa de cumplir 16 años y obtuve mi licencia de conducir, y mis padres siempre quisieron ofrecer el servicio de entrega. No quería ser camarero ni trabajar en la caja, así que conducir sonaba como una buena opción. Cuando esto ocurrió ya había estado haciendo entregas durante unos meses, así que me sentía bastante cómodo con ello. Era un jueves alrededor de las 8 de la tarde, y mi padre me dio un pedido para entregar. Tomé el auto, que en realidad era una camioneta de mi madre, y comencé el viaje. Google Maps decía que la casa estaba a 25 minutos de distancia. Nuestra ciudad era pequeña, por lo que 25 minutos de distancia era bastante lejos. A medida que conducía, empecé a reconocer la zona, ya que estaba en el límite de la ciudad, y todavía me quedaban 10 minutos. Nunca había estado tan lejos en esta dirección, por lo que definitivamente estaba prestando atención y mantenía los ojos bien abiertos. No estaba asustado, pero me sentía incómodo. Las únicas casas que pasaba ahora eran granjas alejadas de la carretera principal. Cuando las direcciones me dijeron que girara, me adentré en un largo sendero sin pavimentar que iba directo hacia una de estas granjas. Ahora, realmente estaba empezando a ponerme nervioso. Una granja tan alejada por la noche probablemente no era el mejor lugar en el que quería estar, pero sabía que probablemente solo estaba asustándome a mí mismo, y que era solo una entrega sencilla. Llegué al final del sendero, que no era más que un pequeño campo de césped frente a la casa. No estaba claro si debía conducir sobre el césped, así que simplemente estacioné el auto allí y salí. La granja estaba extrañamente silenciosa. Todo lo que podía oír eran mis pasos en la hierba mientras me acercaba a la casa. La luz del porche estaba encendida, pero no había más luces en el interior de la casa. Observaba constantemente por encima de mi hombro, caminando rápidamente. Mientras me acercaba al porche, escuché algo. Sonaba como si viniera del patio trasero, detrás de la granja. Era un ruido fuerte, como si fuera el sonido de una puerta de madera que se abría. Subí al porche y dejé la bolsa en el escalón. Luego toqué el timbre y comencé a regresar rápidamente al auto. Estaba arrepintiéndome de haber estacionado tan lejos y deseaba haber conducido sobre el césped. Mientras escuchaba el único sonido de mis pasos bajo de mí, empecé a escuchar más pasos corriendo detrás de mí en mi dirección. Me di la vuelta y vi a 3 hombres corriendo hacia mí a través del campo. Intenté volver al auto, pero en cuestión de segundos, me derribaron al suelo. Uno de ellos me mantuvo en el suelo mientras otro comenzó a quitarme todo de los bolsillos. Estaba gritando y pidiendo ayuda, pero sabía que nadie podía oírme. Todo ocurrió muy rápido, y una vez que vaciaron mis bolsillos, uno de los hombres me pateó en el estómago, y luego todos corrieron hacia el auto, dieron la vuelta y se alejaron. Me levanté y solo observé cómo las luces traseras desaparecían en la larga carretera vacía. No tenía teléfono y no tenía forma de regresar. No sabía qué más hacer aparte de comenzar a caminar hacia la carretera. Cuando llegué a la carretera, comencé a caminar en la dirección de donde venía. No tenía forma de saber qué hora era, pero creo que caminé durante unos 30 a 40 minutos antes de que un coche patrulla se detuviera frente a mí. Mis padres habían llamado para que me revisaran, ya que no estaba respondiendo. En resumen, los agentes encontraron un pequeño granero detrás de la granja con otra bolsa de entrega de restaurante en su interior.
Piensan que intentaron hacer lo mismo con alguien antes que yo, pero probablemente perdieron su oportunidad o se echaron atrás por alguna razón, ya que no hubo otros informes. Los propietarios reales de la granja estaban fuera de la ciudad, por lo que no estaban involucrados. A pesar de que mi teléfono pudo ser rastreado, fue encontrado arrojado en un campo al costado de la carretera, no muy lejos. El coche robado, sin embargo, tomó 3 semanas en ser localizado y fue encontrado a casi 400 millas de distancia y casi completamente vaciado. Aunque esto ocurrió hace casi un año, todavía no han identificado a los 3 hombres que me atacaron. Mi nombre es Theo y comencé a hacer entregas para Uber Eats el año pasado, después de perder mi trabajo a tiempo parcial en ventas. Había visto sus anuncios en todas partes sobre lo relajante que era el trabajo y lo fácil que era ganar dinero. Algunos de mis amigos también estaban interesados en el trabajo, así que decidí probarlo para averiguar si toda la publicidad era cierta. No lo era. Conducir bajo presión de tiempo hacía que el trabajo fuera realmente estresante, y a veces, la paga era solo de unos pocos dólares. Como solo era un adolescente en ese momento y mis únicos gastos eran el pago del automóvil y el seguro, no necesitaba ganar mucho dinero. Pero sentía que me estaban engañando por la cantidad de tiempo y trabajo que implicaba. Aunque sabía que debía buscar otro trabajo, me estaba haciendo el remolón. Recogí un pedido de un restaurante chino y me dirigía a la dirección del cliente. No recuerdo que fuera un pedido grande. Creo que era solo un pedido pequeño con una recompensa modesta. En el camino a la dirección, recibí un mensaje de texto en la aplicación de Uber Eats. Era mi cliente preguntando dónde estaba y luego otro mensaje me instaba a apresurarme. Estaba conduciendo, por lo que no pude responder, y me sentí confundido y sinceramente un poco molesto. Había recogido el pedido apenas unos minutos antes, así que no estaba retrasado ni nada parecido. Lo ignoré y pensé que probablemente había sido un error de su parte. La dirección no estaba lejos, a solo unos 10 minutos de mi ubicación. Estaba en una zona menos acomodada de mi ciudad, con casas antiguas y pequeñas. Era gracioso porque los clientes de las casas más pequeñas y baratas solían dar propinas más generosas que los ricos. Aparqué junto a la entrada de la casa y salí de mi coche con la bolsa de comida. Lo que me llamó la atención cuando caminaba por la entrada fue que la casa tenía todas las luces apagadas. No era la cosa más aterradora del mundo, pero la noté. Cuando llegué a la puerta principal, llamé rápidamente y saqué mi teléfono para tomar una foto del pedido en el porche. Pero justo cuando tomé la foto, un hombre gritó desde mi izquierda, parado en la esquina de la casa. Salté y torpemente saludé. Empezó a caminar hacia mí, sacando una llave del bolsillo. «No sé por qué te tomó tanto tiempo», dijo con una actitud molesta. Caminaba hacia mí como si quisiera agarrarme. Me aparté, retrocedí y caminé hacia atrás desde el porche. No sabía qué hacer ni qué decir, así que solo me quedé allí como un idiota. «Ven aquí, necesito tu ayuda. Dado que te tomaste tanto tiempo conduciendo, será rápido», dijo mientras esperaba junto a la puerta abierta. Le dije que no y que tenía que volver a trabajar. El hombre parecía enojado y dio un paso hacia mí tratando de agarrarme. Me moví para evitar su mano. Retrocedí y me alejé del porche. Justo cuando llegué al camino de entrada, unos faros brillantes me iluminaron. El hombre en la puerta corrió hacia afuera y alrededor de la casa, dejando la puerta principal abierta. Resultó ser los dueños de la casa regresando de cenar. El hombre al que conocí en la puerta no vivía allí, y los dueños de la casa no tenían idea de quién era ni de cómo había conseguido una llave para su casa. Llamamos a la policía y les explicamos la situación. Ahora que sé todo, tiene más sentido por qué el hombre quería que me apresurara a la casa. Probablemente sabía que los propietarios podrían regresar en cualquier momento y quería tener suficiente tiempo para hacer lo que iba a hacer conmigo antes de que volvieran. Aún no tengo respuestas sobre lo que sucedió esa noche ni sobre lo que iba a suceder, y creo que nunca las tendré, pero dejé de hacer entregas. Hace 6 meses que soy repartidora de pizza, bastante fácil. Estaba trabajando alrededor de las 9:30 p.m., cuando suena el teléfono, chicos susurrando y respirando muy suavemente.
Hago mi saludo habitual. Gracias por llamar a Pizza Hut. Soy Karen. ¿Cómo estás esta noche? Después del intercambio habitual descubro que está haciendo un pedido para entrega. Es un cliente nuevo, así que tuve que ingresar toda su información. Nada extraño. Me dice que tiene un cupón para una pizza y pregunta si puedo darle el descuento. Le digo que deje que hable con mi gerente y nos ocuparemos de eso. Pidió específicamente que yo lo atendiera. Después de volver de tratar con mi jefe, le informé que le hicimos el descuento por su cupón. Me agradeció, y aquí es donde se pone extraño. Me detiene a mitad de la conversación y me dice que tengo una voz muy agradable y que le encanta escucharme hablar, que debería ser locutora. Me sentí un poco extraña, pero intenté mantenerme profesional y le dije que era muy amable y que lo consideraría. Él dijo: escucharía tu estación de radio, gracias por tomar mi pedido esta noche. Pasaré por la tienda y te veré pronto, Karen. Ojalá pudiera decir que terminó ahí, pero no es cierto. Cabe destacar que este hombre vive en un complejo de apartamentos. Lo que no me di cuenta es que tomé la dirección del complejo, pero no el número de su apartamento. No pasaron 5 minutos y el hombre vuelve a llamar y mi compañero Mirko responde el teléfono. Después me enteré de que había preguntado por mí por mi nombre. Respondo el teléfono y hago mi saludo, y él me recuerda que olvidé pedir su número de apartamento. Nada raro hasta ahora nuevamente. Le agradecí y cambié la información antes de poder colgar. Nuestra conversación fue así. Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Estás bien? Dije. Sí, señorita, estoy genial. Bueno, voy a colgar ahora. Nos vemos pronto, me respondió. Mirko escuchó toda la historia y le dijo a mi jefe que dejara que mi compañero masculino se encargara de esto. Esto es lo que Mirko me contó cuando regresó. Lo primero que me dijo es que este tipo le preguntó dónde estabas. Así que llegué allí y toqué la puerta. Me pidió con esta extraña voz seductora que entrara, pero no iba a entrar en la casa de este tipo, así que toqué de nuevo. Abrió la puerta con una gran sonrisa en la cara, pero cuando me vio, su expresión cambió drásticamente. Le dije que estabas bien y simplemente dijo: bien, Karen es una chica dulce, dile que la veré pronto. El hecho de que le pidiera al repartidor que entrara y que me estuviera esperando me da escalofríos. Tal vez solo esté solo y quiera alguien con quien hablar, pero aún así me pareció muy siniestro todo, y... Para mi primer trabajo, trabajé como repartidora y lavaplatos en una pizzería familiar que está a poca distancia de mi apartamento, que acababa de mudarme. La tienda es propiedad de un hombre extranjero y sus 2 sobrinos, además de otro amigo suyo. Yo era la única mujer en todo el edificio. Al principio, el dueño me pidió que me cambiara la camisa de trabajo el primer día en el congelador, pero decliné y me la puse en el baño. Él me supervisaba entregando pizzas y ponía su brazo alrededor de mi silla, diciéndome que me uniera a él y a los trabajadores después del trabajo para tomar algo. Cortésmente decliné. Ni siquiera era lo suficientemente mayor como para beber. Me preguntó si tenía novio, lo cual sí tenía en ese momento y le dije que sí. Simplemente vivía en otro estado. Luego ofreció a su trabajador dormir en mi cuenta porque no tenía un lugar donde quedarse sin consultarme. Obviamente protesté y rechacé la oferta. También me dijo que sabía el nombre de mi novio, lo cual era cierto, pero nunca se lo había dicho. Con el tiempo las cosas se volvieron más extrañas. El dueño me llevaba a la parte de atrás donde no había cámaras y me regañaba por no echarle blanqueador a los platos que estaba lavando. Le dije que no puedes meter las manos en el blanqueador, pero no le importaba. Después de mi turno, me llevaba afuera, me elogiaba por mis gafas y me decía lo hermosa que era. Yo le agradecía, me alejaba y me iba a casa. Cada vez que se acercaba por detrás mientras lavaba platos, me soplaba en la nuca y luego me decía que, como vivía sola, aunque no se lo había informado, debería tener cuidado. Luego afirmó que conocía el diseño exacto de mi apartamento porque su amigo vivía allí. Le dije que tenía un compañero de cuarto masculino, aunque no era cierto, y él se rió y me dijo que no era cierto, y que iba a entrar a mi apartamento. Quedé atónita y tenía 4 entregas esperándome para dejarlas en la puerta. Al salir, su sobrino murmuró algo sobre ser una chica. Lancé las bolsas de pizza al auto, me detuve y tuve un ataque de pánico. Dejé caer las 5 pizzas y lo que sea que estuviera entregando en la primera casa y no me importó nada. Volví a casa, llamé a mi mamá y me senté en la cocina con un martillo para sentirme segura.
Alguien estaba golpeando la puerta de mi frente, pero no miré para ver quién era porque ya tenía un presentimiento. La pizzería me llamó repetidamente. Dejé mis gafas en la tienda y tenían sus bolsas de pizza. Mi papá fue a la tienda, recuperó las bolsas de pizza y amenazó al dueño diciéndole que no tenía problema en volver a la cárcel. Mi papá me devolvió mis gafas meses después. Tiempo después me encontré con el sobrino en el campus de mi universidad y continuó haciendo contacto visual incómodo sin cesar hasta que nos cruzamos. Después de los incidentes conseguí un enorme bulldog americano de 100 libras que me mantuvo segura hasta el día en que murió. La pizzería todavía está abierta y yo sigo viviendo en mi apartamento. Como era de esperar, ya no pido pizza de esa tienda. Vivo en un apartamento en el centro de Ciudad de México, cerca de un lugar que tiene una gran universidad. Vivo cerca de allí, aunque en realidad asistí a una universidad diferente a la que mencioné, y hacía el trayecto de 20 minutos desde la ciudad hasta esa universidad. También trabajo de noche como repartidor de pizzas en la ciudad y los suburbios circundantes. Una noche tuve un pedido en el pueblo donde está mi universidad, que es una ciudad suburbana más pequeña al noroeste de mi ciudad natal. Este pedido ocurrió durante lo que mis compañeros y yo llamábamos la hora muerta, justo antes de que la tienda cerrara a la 1 de la mañana. A regañadientes tomé la pizza, me subí al auto y coloqué la dirección en el GPS. Noté que la casa estaba ubicada en una carretera secundaria y parecía estar en un área poco poblada. Sin pensar mucho en ello, conduje por la ruta 315 este, y salí después de pasar por el centro, el cementerio y la universidad. Conduje a través de algunos desarrollos suburbanos y luego por la carretera más pequeña donde estaba la casa. El GPS me notificó que había llegado a mi destino, pero para mi sorpresa, la casa estaba tapiada. Noté que había un pequeño cobertizo en la parte trasera de la casa con una pequeña ventana y una luz intermitente en ella. En este punto, casi todas las alarmas sonaban en mi cabeza, pero sabía que a mi exigente jefe no le gustaría si abandonaba la entrega. Así que seguí hacia el cobertizo. A medida que me acercaba al cobertizo, escuché un ruido en los arbustos junto al camino. Luego escuché a un hombre susurrar, «Aquí vienen, barriga 45-45». En ese momento un hombre saltó de los arbustos y otros 2 hombres salieron del cobertizo. Llevaban cuchillos y llevaban largas túnicas y máscaras blancas. Logré llegar al auto justo a tiempo, pero uno de los atacantes logró cortarme el brazo mientras escapaba. Pude ver al atacante parado en medio del camino, visiblemente molesto. Rápidamente conduje a 90 millas por hora de regreso a la tienda. Todos parecían impactados después de explicarles todo. Nos pusimos en contacto con la policía y enviaron a algunos agentes a la casa. Cuando llegaron, los atacantes ya se habían ido. Encontraron extraños objetos relacionados con drogas en el cobertizo, así como cuerdas y diversos equipos extraños. ¿Para qué se usarían? No tengo ni idea.